Buenos días, mi nombre es Eliana Marcela Marín Calle, soy del curso 901 y estoy en la modalidad de procesos industriales en la rotación de modelería. A continuación voy a presentar varias información acerca de CNC o control numérico computarizado. Sistema con control numérico por computador o CNC es un medio de fabricación que es capaz de desarrollar un conjunto de operaciones tecnológicas de forma automática sin la intervención del ser humano en base a las operaciones numéricas que le establece un ordenador. De este modo, se trata de aquellos instrumentos, máquinas o unidades de fabricación que funcionan automáticamente bajo la influencia de un programa de control. Este programa de control es una secuencia de símbolos que se han escrito en un programa informático. Sin embargo, los resultados de las operaciones de los sistemas del CNC no pueden servir como otro programa de control o como información de entrada de otro servicio. En 1909 se da el primer paso hacia la automatización de la producción. En 1952 se desarrolla el lenguaje de programación para el control numérico. En 1960 se crea el primer robot Unimate. En 1965 el IBM desarrolló la fabricación de tarjetas para circuitos. En 1970 se crea la memoria de computadora para una máquina. En 1975 se proporciona a la memoria de la máquina el programa de control numérico. En 1980 se utiliza un conjunto de máquinas para hacer una variedad de productos. En 1985, integración a través de la planeación de procesos asistida por computadora. Y finalmente, en el 2013 se elimina la intervención humana en los procesos de producción. Podemos decir que una máquina CNC está compuesta de estos 6 elementos fundamentales. Primero, dispositivo de entrada. Segundo, unidad de control o controlador. Tercero, máquina herramienta. Cuarto, sistema de accionamiento. Quinto, dispositivos de realimentación. Sexto, monitor. Primero, tiempo de carga y descarga, el momento de fijación de la pieza en el torno. Esta etapa varía en función del tamaño y peso de la pieza a mecanizar. Segundo, tiempo de corte, momento en el que se realiza el corte de la pieza con la herramienta escogida. Tercero, tiempo de sustitución de herramienta, el tiempo empleado para cambiar una herramienta cuya vida útil ha terminado. Cilindrado. Se mecaniza el exterior de la pieza para reducir su diámetro o para quitar las imperfecciones. Tornado cónico. Consiste en mecanizar la pieza en forma de cono. Contorno. La herramienta sigue un contorno diferente a la línea recta, creando una forma contornada. Forma. La herramienta tiene una forma que se imparte al trabajo. Achafranado para hacer un rebaje a las aristas del material. Tronzado. Sirve para separar la pieza del material sobrante. Roscado. Como su nombre lo indica, para hacer roscas. Mandrinado, para agrandar o mejorar la calidad de un agujero existente. Taladrado, se utiliza cuando una pieza necesita un barreno. Y moleteado sirve para marcar la superficie exterior de un material. El torno es un compendio de máquinas y herramientas que permiten manipular, cortar, mecanizar, fisurar y ranurar piezas que fundamentalmente tienen formas geométricas. Básicamente son una tarea en donde una parte sostiene y la otra corta o mecaniza la pieza. Se compone de 2 y hasta 3 carros que se mueven en diferentes direcciones según sean los requerimientos programados para la pieza. Una fresadora es una máquina herramienta que sirve para desbastar, perforar, cortar y detallar, ya sea metal, madera o cualquier material sólido. Estas operaciones se logran haciendo girar y moviendo una herramienta de corte llamada fresa a través de un juego de manivelas, una para el eje vertical Z y otras dos para el eje horizontal X y Y. Las principales funciones y ventajas de la máquina multifunción de grabado de placas metálicas. Poderosa máquina multiusos, ya sea para hacer bronce, acero inoxidable, titanio, oro, aluminio y otras letras de superficies metálicas, grabados y artes gráficas, etc. El corte de plasma es una técnica de corte en la que se utiliza una antorcha de plasma. En el plasma, las moléculas de gas se descomponen y los átomos se separan de sus electrones, con lo que se libera una gran cantidad de energía. Cuando el plasma, que es el conductor de electricidad, entra en contacto con el metal, lo atravesará, fundiéndolo y expulsando el material desprendido al cortar. Una impresora 3D es una máquina capaz de realizar réplicas de diseños en 3D, creando piezas o maquetas volumétricas a partir de un diseño hecho por un ordenador. Surgen con la idea de convertir archivos de 2D en prototipos reales o 3D. Existen diferentes tipos de caracteres utilizados en la programación de CNC con diferentes funciones. F para indicar el avance usado en el proceso. G para detallar el tipo de movimiento. M para indicar
Funciones misceláneas. N, para numerar cada línea de programación. O, para asignar el número del programa. R, para asignar el plano de referencia. S, para asignar valor para la velocidad del lucillo. T, para asignar el número de herramienta y su compensación. U, para asignar la coordenada incremental en el eje X. W, para asignar la coordenada incremental en el eje Z. X, para asignar la coordenada en el eje X. Z, para asignar la coordenada en el eje Z. Un sistema CNC es capaz de realizar diversas tareas. A continuación, se muestra un listado de las mismas. Primero, introducción y almacenamiento del software del sistema. Segundo, introducción y almacenamiento del programa de control. Tercero, realización de ciclos. Cuarto, interpretación de la estructura. Quinto, interpolación. Sexto, control del movimiento de alimentación. Séptimo, corrección de los tamaños de las herramientas. Octavo, lógica de control. Noveno, control del movimiento principal. Décimo, herramienta de cambio. Décimo primero, corrección de errores en los instrumentos mecánicos y de medida. Décimo segundo, control adaptativo. Décimo tercero, recolección de datos estadísticos. El CNC se utiliza en gran cantidad de aplicaciones industriales, entre las que se destacan: primero, impresión, trazado de gráficos, diagrama de bloques y circuitos eléctricos. Segundo, construcción de fotomáscaras para elementos semiconductores, circuitos integrados, impresión de circuitos integrados, etc. Tercero, mecanizado de metales, torneado, enfrentar, taladrar, aserrar, fusionar, punzar, electroerosión, tecnología láser, etc. Cuarto, automatización de las operaciones de medición del control, en las cuales se definen las dimensiones de detalles mecánicos. Gracias.